saludo a todas las personas que se conectan a esta hora a Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy les tenemos un segmento de Voces Analiza un poco distinto, ¿verdad, Adriana? Tenemos podio ahora, estamos un poquito diferentes. Ya la gente puede imaginarse más o menos cuál va a ser la dinámica simplemente por estos podios que tenemos aquí. Tenemos un excelente panel, como siempre, Víctor, solamente en Voces del Cambio Podcast. Así que estoy súper emocionada. Sí, hoy nos acompaña la representante del Partido Popular Democrático, Gretchen Howe. Buenas noches a todos, buenas tardes y qué bueno estar aquí. Feliz años a todos. Es la primera vez que los veo luego que comenzó el 2026, así que sea la primera, pero que sea la primera de muchas. El primer Voces Analiza del 2026. También nos acompaña la representante del Proyecto Dignidad, Lizzy Bulgo. Sí, saludos a ti, Víctor, a Adriana, a los compañeros aquí y todas las personas que ven Voces del Cambio, que veo que esto sigue creciendo. Sí, y también nos acompaña el representante, embuste, el activista político Luis Dávila Perna. Un placer estar aquí, ¿verdad? Bien contento al nominado Mejor Podcast de Puerto Rico, ¿verdad? Los premios Influencer, entren y voten. Aquí contento de estar con ustedes. Estamos ahí compitiendo con Molusco, con Chente, con Jay Wheeler, con el Tony, así que les vamos a ganar a todos. Así que voten. Y también nos acompaña María Buchan. Hola, feliz año nuevo a todas las personas que nos ven, me alegra estar aquí. A Jay Wheeler yo le comenté que tenía que ver el podcast y pues también danos el voto, por favor. Miren, hoy vamos a estar tocando el proyecto del Senado 923 con relación al aborto. Nosotros tuvimos aquí al profesor Ángel Rosa y nosotros le hicimos preguntas sobre este proyecto, a las cuales él contestó que el PNP no tiene el mandato electoral para criminalizar el aborto porque nunca lo presentaron en su plataforma de gobierno al pueblo, nunca le dijeron que ellos iban a prohibir el aborto. Yo quisiera tener la reacción de todos ustedes a esa aseveración. Luis Dávila, dímelo. Bueno, yo creo que hay que darle para atrás un poco, ¿verdad? Porque no solo este proyecto, han sido varios proyectos los que se han presentado y yo estoy de acuerdo con la interpretación que le ha dado, por ejemplo, Tomás Rivera Schatz, de que la enmienda que se está haciendo ahora mismo en este artículo en particular no prohíbe el aborto, ¿verdad? No lo hace ilegal. Hay un delito ya en el Código Penal que existe sobre eso. Hay unas excepciones que fueron reconocidas por vía judicial en Puerto Rico, utilizado fundamentándose en un caso federal, en el caso de Roe vs. Wade, que fue revocado. Ahora bien, ese caso en Puerto Rico, nadie ha llevado un caso local para revocarlo y por esa razón, ese delito que existe en el Código Penal continúa una excepción vigente y por eso es que se practican abortos en Puerto Rico de forma legal basado en ese ¿verdad? Cuestión jurídica. ¿Qué pasa con lo que se está cambiando ahora mismo? Pues que se está enmendando el lenguaje para reconocerle personalidad jurídica en el ámbito civil y también reconocerle, ¿verdad?, algún tipo de personalidad en el ámbito penal también. Primero, basado en el caso de la expareja de Félix Verdejo, que todos sabemos que, ¿verdad?, fue asesinada con un bebé en el vientre y pues bajo la premisa de que eso fue un doble asesinato. Pues eso ya se enmendó en el Código Penal y se incluyeron un lenguaje que decía que nada de eso afectaba el marco legal o la realidad jurídica actual en el que, ¿verdad?, las mujeres tienen derecho, ¿verdad?, a terminar un embarazo, si así lo entendiera, ¿verdad? Más o menos eso es lo que dice el lenguaje. Esta enmienda, este artículo, no lo tiene. Y pues obviamente la gente empieza a especular de que si aquella tiene la excepción, pero esta no la tiene, pues quizás se está tratando de legislar de alguna manera para prohibirlo. Ahora bien, una regla de hermenéutica clásica es que uno tiene que interpretar todo en su conjunto. Tiene que ver el Código Penal en su conjunto. Y yo entiendo que esa excepción que aplica en aquel artículo debe de aplicar aquí también cuando se lee el Código Penal en su conjunto. Ahora bien, si se aprueba este artículo y mañana alguien quiere llevar un caso al tribunal, cuando esto llegue al Tribunal Supremo, todos estos cambios que se están dando bien podrían ser fundamento para que el tribunal de una vez y por todas revoque el caso de Pueblo versus Duarte, que es el caso que yo he hablado ahorita, que es el que dio, ¿verdad?, paso a esa excepción que permite que se practiquen abortos en Puerto Rico bajo ciertas excepciones. Y cuando se escriba esa opinión jurídica, pueden escribir que la tendencia reciente ha sido por parte de la legislatura de enmendar las leyes para reconocerle esa personalidad jurídica al feto, al punto en que eso, ¿verdad?, ahora cambia el Estado de Derecho. Estoy siendo completamente especulativo, pero todo lo que está ocurriendo bien podría dar base a una opinión que eventualmente el tribunal decida que
y legalice el aborto en toda su faceta. Esa alegación del profesor Ángel Rosa que están escondiendo detrás del proyecto criminalizar el aborto, ¿cómo tú la ves, María? Bueno, yo creo que lo que no se pone explícitamente, ¿verdad? Se lleva a la interpretación. Entonces aquí nos vemos en el caso de qué es lo que la persona va a interpretar, cómo se va a dar y lo que el compañero acaba de hablar. Yo creo que cuando hablamos de justicia, vemos y sabemos que quien tiene mejor abogado, quien tiene el dinero para poder pagar por un mejor abogado, le va a salir mejor las cosas. Y quien no, pues no. No podemos decir que realmente la justicia es justa y que la justicia lleva equidad. Yo creo que en el tema del aborto, cuando nosotros queremos hablar del aborto desde el marco moral y convertirlo en la parte legal, ahí estamos jugando con muchas otras cosas que no hablamos que debemos de hablar. Por ejemplo, para muchas personas, por mis posturas progresistas y liberales, lo que yo voy a decir ahora mismo es parte escandaloso. Yo en mi vida personal, en lo mío, desde bien joven, y la primera vez que yo caí embarazada, yo estaba bien segura que aunque yo no estaba lista, yo personalmente no creo en el aborto. Nunca pensé en mi vida que yo iba a querer abortar. Ahora bien, yo creo en mi derecho en no creer en el aborto y quiero proteger mi derecho en no creer en el aborto. Y para yo poder tener ese derecho y protegerlo, significa que como defensora de los derechos humanos de todas las personas, también tengo que proteger el derecho de una mujer a abortar y la complejidad que eso lleva. Yo también soy una mujer de fe. Y esto lo voy a decir con mucha calma y con pausa, porque es bastante personal y sí lo he hablado en el pasado, pero yo sí creo que cuando a mí Dios me da las cosas y las experiencias, Dios me dice, yo te voy a dar este cantazo y yo te lo voy a llenar con propósito para que tú puedas un poquito más analizar el por qué tú estás haciendo las cosas y por qué tú vas a defender algo específicamente. Mi segundo embarazo fue un embarazo que cuando yo me entero que estoy embarazada, lo primero que el doctor me pregunta es, ¿tú quieres tener ese bebé? Claro que quiero tener el bebé. No puedes tener el bebé. Porque si yo te dejo tener este bebé, mi hijo que en ese momento tenía 2 años, que hoy en día tiene 20, gracias a Dios, no iba a tener mamá. O sea, es una decisión muy difícil para una mujer tomar, pero rápido yo dije, no, es que mi nene mañana necesita que yo me levante para darle leche. Así que se da un proceso médico al que yo tengo que confiar en ese doctor, en los conocimientos que él tiene, en la información que él me está dando y que mi hijo me necesita mañana para pasar por un proceso médico. Pero la vida a veces te dice, no, es que eso no va a ser suficiente para tú realmente levantarte al otro día y seguir defendiendo estos derechos. Así que ese procedimiento no va a ir bien. Y vamos a dejar que tu cuerpo pase por el proceso como si no hubieras hecho absolutamente nada y se queda el bebé. A mí me mandan para mi casa y ese bebé todavía estaba ahí. Y yo estuve grave porque el bebé terminó, ¿qué? Explotando mis órganos internos y yo me estaba envenenando por dentro. Mi hijo casi se queda sin mamá. Y eso lo que a mí me dejó entender y saber es, no, es que yo realmente sí tengo que sentarme a estudiar todo lo político, todo lo moral, todo lo ético y al final del día el derecho mío a tomar toda la decisión de querer ser madre en mis términos y el derecho de toda mujer en poder decidir con su cuerpo qué es lo mejor y lo conveniente para ella, aun cuando no va con mis ideologías. Y esas son las conversaciones mucho más difíciles que no tenemos en estos temas que son sumamente importantes para nuestros cambios sociales. Muchas gracias por compartir tu testimonio, María, por sentir la confianza de compartirlo con nosotros. También quisiéramos saber qué opinan, ¿verdad? Ambas legisladoras que se encuentran aquí en el panel. De igual manera, este proyecto, ¿verdad? Ya estaría pasando a la Cámara. Cuéntenos, empezamos por Lizzy. Sí, para empezar, qué bueno que se trae este tema y que se puede hablar sosegadamente, porque levanta muchas pasiones. Pero la realidad es que en Puerto Rico el aborto es ilegal. Digan lo que digan, el aborto es ilegal y así está reconocido desde 1903 en el Código Penal. Hay unas excepciones, como bien decía María, y tiene que existir, porque y están allí y no se deben tocar, que es en los casos de emergencia. Pero estamos hablando de una emergencia real, verificable, inmediata, documentada. El aborto electivo,
el aborto on demand en Puerto Rico está penalizado. Aquí se ha querido estirar el chicle, pero la realidad es que la excepción está y cualquier persona que tenga una emergencia médica va al hospital con su médico, obviamente la decisión con consentimiento informado y se toma la decisión. Al igual que María, yo tuve una experiencia, tengo 3 hijas. El cuarto embarazo, que también era una nena, a mí me dio un síndrome nefrótico. Yo tenía alrededor de algunas 20, 21 semanas y se me paralizaron los riñones y tuve que ir de emergencia a centro médico porque el hospital donde se supone que yo fuera no atendía ese tipo de emergencia. Y allí cuando yo llego con el papá de mis nenas, me dicen, mira, tu vida está en peligro, tienes que abortar. Y yo le dije, yo no quiero tener esta bebé, o sea que para mí el aborto es impensable, y ellos me dejaron un mes en lo que la bebé desarrollaba los pulmones. Obviamente, en este momento me lo hubieran matado, porque conozco de casos que lo están haciendo. Pero me dieron la oportunidad de que la bebé como que desarrollara un poco los pulmones, pero al yo estar tan hinchada, el cuerpo empezó a dilatar. Y cuando dilató, me dijeron, estás tan grave que no puedes pujar. Tenemos que hacerte cesárea. Me hicieron una cesárea de emergencia, obviamente quedó dormida completamente. Cuando despierto, me entero que la bebé nació, pero que a las 3 horas murió. Eso para mí fue bien traumático. Yo estuve como 6 meses en depresión. Salí pesando 117 libras del hospital. Y a mí me preguntó el médico, tú tienes 3 en tu casa esperando. Yo decía, lo que pasa es que esta es la que no se sabe defender, esta es la que no se puede defender, esta es la que yo quiero proteger ahora. Y entonces, después de ese proceso ¿verdad? de depresión, me di cuenta que la decisión no la tomé yo, la decisión la tomó Dios. Y eso me hizo mejorar, porque si yo hubiera interrumpido, hubiera matado a mi hija, porque nada se interrumpe, sino que la persona muere, el bebé muere. Siempre me hubiera cuestionado qué hubiera pasado si lo hubiera dejado vivir. Y tengo la conciencia tranquila de que mi bebé nació y murió y fue por la voluntad de Dios. Esa excepción está allí. Ahora, ¿qué se está diciendo en los medios? Que los médicos tienen miedo, que los van a procesar judicialmente. No tienen por qué tener miedo. Un médico que responde a la ética, a su juramento hipocrático y que hace las cosas correctamente no tiene por qué tener miedo. Ahora, si lo está haciendo por conveniencia, on demand, es ilegal en Puerto Rico. Y realmente el debate que se está dando, entiendo que están estirando el chicle. El proyecto lo único que hace es reconocer algo que constitucionalmente ya está. En el debate en el 1952 en la Constitución, en el diario de sesiones, específicamente en la página 2356, el cuarto tomo, vino esa discusión de por qué se daba el derecho a la vida y decían del ser humano. Y le preguntaban a Arrillaga, al delegado, ¿por qué dicen que es ser humano? Y él decía, porque tenemos que incluir los bebés en el vientre materno. Así lo recoge. O sea que ya cuando decimos derecho a la vida del ser humano, el derecho a la vida está protegido de forma constitucional, al igual que la pena de muerte. Si protegemos a un violador, ¿por qué no proteger a un bebé en el vientre materno? El artículo 92 del Código Penal dice de siempre, es dar la muerte a un ser humano. Pues ya eso está recogido en la Constitución. Un buen juez dice, bueno, ya eso está en la Constitución, dice ser humano, y el proyecto lo único que dice es, vamos a leerlo aquí como lo dice. Artículo 92, asesinato, define asesinato. Lo que le están añadiendo. ¿Lo tienes o te lo ayudo? Lo que le están añadiendo dice, para propósito de este capítulo, ser humano incluye al concebido en cualquier etapa de gestación. Ya la Constitución lo dice. Cualquier jurista que conozca la Constitución, cualquier juez cuando le dan un caso dice que tengo que proceder porque ya judicialmente y la Constitución ya lo establece. Entonces, ser humano, el bebé en el vientre materno. Por eso... Y que se estableció una legislación anterior a esto, que fue como muchas personas dieron agua de caldo para el
923. Por eso ya el Estado de Derecho reconoce que el aborto es ilegal, con las excepciones que bien menciona la Y representante. que deben estar ahí claras, porque la vida de la madre puede estar en peligro, real. Claro. Entonces le pregunto yo a la representante Gretchen Howe, ¿por qué seguir trasteando con este tipo de proyectos que lo que causan es división y controversia en el país? Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad? Si bien notas, los proyectos presentados no ha sido de la parte de la delegación del Partido Popular, ha sido la delegación del Partido Nuevo Progresista, incluso ha sido hombres en vez de mujeres que han sido los más vocales en este tema. Pero escuchando a las compañeras, para su tiempo que ellos pasaron, que respeto mucho sus historias, ¿verdad? Porque es muy en confianza que ustedes las han compartido con nosotros y con todos los que sintonizan. Cuando en su momento no estaba el debate de criminalizar el aborto o no. O sea, proyectos de ley de 2 páginas, sin vistas públicas, sin darle esa apertura a todos los grupos, a escuchar las historias como estas 2 compañeras han relatado durante el tiempo de hoy. Creo que proyectos, si vamos a tener una mujer preocupada o algún médico preocupado, porque muy bien decía María, el que tiene abogado va al tribunal y se interpreta y va para un lado o para otro, dependiendo de la exposición. Pero para ese tiempo no estaba estos proyectos de ley tan cortitos, tan poco trámite legislativo, tanta poca apertura que ha habido, ¿verdad? Porque hay que haber un proceso de discusión. Pues para ese tiempo no estaban estos proyectos de ley, no estaba la preocupación por ninguna de las partes de si voy a tomar una decisión rápido o no rápido, tengo tiempo para analizarlo, tengo tiempo para no analizarlo y sobrevivir. No existía para ese tiempo esta discusión, así que la mujer estaba en otra posición. Ahora bien, ahora tenemos diferentes proyectos de ley que tú tienes que armar ese rompecabezas. Si alguien te lleva al tribunal para hacer su súplica para un lado o para otro, te tienes que preocupar por la decisión que vas a tomar más la decisión que puede provocar una decisión a nivel de tribunal. Así que es muy importante estos proyectos de ley tomarlo con calma, escuchar a las partes, como las historias de ellas, hay un sinnúmero de historias. Y si una mujer no ha sido parte de una historia como esta, siempre conoce a alguien que ha estado en esa disyuntiva de qué decido. Yo en mi carácter personal, yo soy creyente de que tú tienes que salvar vida y dejar que la creación de Dios se manifieste en sus diferentes vertientes. Pero una cosa es trabajarlo con responsabilidad, con apertura y seriedad. Otra cosa es tener un proyecto de ley de 2 páginas que no dio apertura ninguna. Así que ahora estamos nosotros en la Cámara de Representantes con ese proyecto de ley que no sabemos qué va a pasar. No se sabe si se va a abrir el diálogo o no, pero es muy preocupante este rompecabezas de diferentes proyectos de ley presentados, cómo se arma finalmente ante cualquier caso que se lleve al tribunal y el que mejor exponga. No, y ¿Soy criminal o no soy criminal? Esa es la pregunta. claro, y además cuando tú dejas las cosas que se dan en interpretación, por ejemplo, tú puedes ver estados como en Texas, donde un caso exactamente como el mío es totalmente criminalizado, no se puede hacer. O sea, entonces yo cuando leo o veo cómo mujeres entonces tienen que viajar a otros estados para poder hacerse algo exactamente como lo que yo logré hacerme, es preocupante. Yo creo también, y vuelvo, aquí ambas, ¿verdad? Compartimos nuestra intimidad con el fin de provocar de mi parte un análisis totalmente crítico, uno personal, vuelvo y digo, el defender los derechos de todas las personas, aun cuando la ideología no va con la tuya. Pero más que nada, también creo que es sumamente importante el decir, ok, ¿qué otros ejemplos hay? ¿Qué otros ejemplos tal vez extremos que pueden ser peligrosos? No olvidemos China, cuando obligaban, no explícitamente escrito, ¿verdad? Pero como estaban en algunas leyes, pues era el one child, no podías tener más. Claro. Te obligaban a abortar. Y entonces tú te pones a pensar, yo recuerdo haber estudiado eso y decir, ¿qué? No, yo nunca quiero ir para China. Así que hay que ir pensando cómo yo puedo realmente defender mi derecho, lo que yo creo. La compañera y yo logramos tener el derecho de ella decidir qué hacer y yo también. Así que eso es parte clave. Y me preocupa por eso, porque ahora mismo ustedes tenían Claro. ese momento histórico. Ahora con estos nuevos proyectos de ley, ¿cómo se va a sentir una No, mujer? es que no cambia porque Bueno, sigue el si Estado, lo dices tú, pero como el muy bien Estado de sabes, el derecho está- es rogado. Y si alguien no tiene claro, ¿verdad? Porque tú puedes decir que sí, eso eres tú, pero si no está establecido por el propio tribunal de debidas circunstancias, pues todavía queda Sí, la duda. por eso, pero el aborto por demanda electiva, Claro, no. eso es ilegal y de eso es lo que estamos hablando. Las excepciones están ahora mismo, del 2000 hasta el 2026, en Puerto Rico se han asesinado 142.029 bebés. Se han echado al zafacón bebecitos puertorriqueños. Nuestra raza se está extinguiendo. Son más los bebés que mueren que los que están naciendo.
¿qué raza puertorriqueña vamos a tener de aquí a una década? Tanto que hablamos de la cultura, que queremos preservar la cultura y no preservamos lo más importante, que es la vida. O sea que realmente en el balance de intereses, la vida va por encima de cualquier capricho, definitivamente. Familia, si les gusta el contenido, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Voces del Cambio Podcast, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify. Así que recuerden votar por nosotros en los premios Influencer. Así es, Víctor. Con respecto a este tema hay muchas interrogantes. Primeramente, se propone el proyecto en el Senado por un conjunto de legisladores PNP. Sin embargo, la gobernadora reacciona y dice, no, esto ya es ley, ¿para qué hay que aprobar este proyecto? Sin embargo, como quiera, se aprueba en el Senado sin vistas públicas, que ha recibido bastante crítica. Yo quiero preguntar si la legislatura de alguna manera se fue a espaldas de la gobernadora en esta decisión o a espaldas del pueblo, que también estaba mencionando el profesor Ángel Rosa, que el pueblo en este tipo de situaciones donde no se propuso esto como una... en las campañas políticas como algo que se iba a hacer, debería entonces también tener la opinión del pueblo. ¿Qué ustedes opinan de esto? Bueno, para propósitos de récord, vamos a aclarar que 2 miembros del Senado Popular votó a favor de este proyecto. No me vengan ahora a decir que estos son los PNP, que si esto, que si lo otro. 2 votaron a favor. Yo creo que nuevamente esto va a lo que es el debate que ha existido por décadas de ¿verdad? Las concepciones que uno tiene de cuándo es que comienza la vida. Hay una vertiente que entiende que la vida comienza en el momento de la concepción. Hay otra vertiente que entiende que la vida comienza cuando hay un latido del corazón. Hay otras personas que piensan que no es hasta que queda completamente desprendido del seno de la madre que entonces es que nace, ¿verdad?, una persona. Y yo creo que este debate es algo que ha existido por siempre y yo creo que lo importante aquí es respetar las distintas opiniones, porque todos tenemos una opinión distinta. Ahora bien, el aborto es ilegal en Puerto Rico, pero esas excepciones que existen hoy día se dan a base de una extensión de lo que es el derecho a la intimidad, que también está reconocida en esa Constitución, Sí, representante. sí, pero el lo que... tribunal cuando decidió, yo tengo muy claro que decidió a base de el holding federal de Roe vs. Wade y declinó hacerlo a base de la Constitución de Puerto Rico y eso provocó inclusive que Trias Monge, entonces juez del Supremo, escribió una concurrente diciendo: nos estamos equivocando, la debimos haber hecho por la Constitución de Puerto Rico, porque un día si se revoca Roe vs. Wade, no fue la mayoría. este caso puede quedar revocado, ¿verdad? Pero nadie ha llevado el caso Sí, no, pero en Puerto Rico para revocarse, que no queda revocado. No, Yo no, queda- el caso queda- no está revocado porque los casos no se revocan, el derecho es rogado. No, queda revocado y te voy a dar un ejemplo. Nosotros, ahora mismo, en el caso de Roe, era el derecho a la intimidad, ¿verdad? Por la Constitución, y así lo reconoce la americana, lo reconoce el caso. El caso yo me lo he leído un montón de veces, ¿verdad? Claro. Y cuando dicen que no hay tal derecho a nivel federal, no puede haber factura más ancha en Puerto Rico de un derecho que el mismo Tribunal Federal dijo que no existe. Roe, Duarte está en la zapata de Duarte es Roe, tú le quitas la zapata, se cae el edificio. Lo que sí, obviamente, no hay que llevar un caso como tú dices, y te voy a dar un ejemplo clarísimo. En el 2015, el caso de Obergefell legalizó las uniones del mismo sexo. Uh-huh. Al otro día, García Padilla hizo una orden ejecutiva para legalizarlas en Puerto Rico y el próximo domingo hubo bodas múltiples. Y el código decía que el matrimonio era entre hombre y mujer. A él no le tembló el pulso. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? El Tribunal Supremo Federal habló y yo aquí tengo que obedecer. Y firmó la orden. Lo mismo que pasó con Roe. Se cayó Roe, al otro día se supone que Pierluisi hiciera una orden y decir, bueno, aquí se cayó Roe, automáticamente prevalece lo que dice el código y el aborto queda cerrado, queda ilegal nuevamente, solamente para salvar la vida de la madre en caso de una emergencia médica o de su salud. Tan sencillo como eso. Es que- no hay que llevar un caso. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que hay que llevar un Hay que caso llevarlo. porque hasta que no se revoque el holding. No. Recuérdese que el caso federal habla del derecho a la intimidad como parte de la igual protección de las leyes porque la Constitución Federal no tiene el derecho a la intimidad ahí. Puerto Rico sí. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el caso se tiene que llevar y bien, lo que se está aprobando en la legislatura puede dar base y fundamento para que alguien escriba una opinión revocando
Pueblo versus Duarte. Ahora mismo no es solamente en emergencias médicas que se dan los abortos. Aquí entra el estado psicológico de la mujer, en cómo ella se siente. Por eso es el momento de decidir. Hay mujeres que dicen, mira, yo ahora mismo colapsó mi vida con esta Todas las determinación, mujeres con tienen esto que algún me tipo acaba de pasar. trauma cuando están embarazadas. Y eso yo creo que, No. al igual que se respetó la decisión de ustedes, de sus casos particulares, en su momento, de ustedes toman la decisión de proseguir con su embarazo a pesar de lo difícil que era para su salud y, ¿verdad?, lo negativo que podía ser en la prognosis. Yo también entiendo que hay otros casos donde se debe respetar a una mujer que entiende que no puede seguir con su vida y que le afecta psicológicamente al punto de que no pueda operar, de que la pueda afectar en otra... Lo inclusive puede hasta dar en adopción. físicamente. En Puerto Rico está la entrega voluntaria. Pero no está, pues ahí estamos hablando de usted decidir por ella en ese sentido. La está obligando a Sí, tenerlo. por eso, pero es que en Puerto obligando a Rico el tenerlo, aborto es entonces, ilegal, no es algo nuevo, por es eso- algo que ya No, lleva pero la siglos. excepción que... Yo entiendo eso, pero la excepción que existe hoy día, que se crea por vía judicial, permite que esa persona tome la decisión. Pero fuera del Si se marco, revocara ese caso, eso se acabó. Es que quedó Y lo único revocado. que aplicaría serían situaciones de vida o muerte donde claramente pues se justifica. y yo creo que la conversación también necesita algo un poco más allá del marco legal, ¿verdad? Definitivo. También vamos al contexto histórico, porque el tema del aborto no era un tema político en Puerto Rico hasta que luego más o menos se convierte en algo para eso de los 70 más o menos creo, y tenemos que ver cuándo es que llega, por quién llega y cuál es la agenda, porque es que también tenemos que estudiar muy bien cuáles son las agendas privadas de las personas y sus intereses, porque tampoco el tema del aborto era un tema que se llevaba liderado por las iglesias, no era un tema que les importaba o que querían trabajarlo. Lo que pasa es que cuando viene lo que es el tema de la segregación, el tema racial, el tema de fondos federales que se van a perder, porque ahora yo en mi iglesia tengo que dejar personas de color entrar y entonces en las escuelas que yo tengo privadas de parte de mi iglesia tengo que cambiar eso o pierdo los fondos federales, ahí es que dicen, espérate, vamos a poder comenzar a tener interés político en estos otros espacios y a buscar qué tema es uno bien caliente, el tema del aborto. Definitivamente, Y es importante Margaret para el Sanger análisis de Planned legal. Parenthood precisamente trajo el aborto para exterminar la raza negra, que es parte de nuestra raza. Esa es la historia. Rapidito para ir cerrando este tema del aborto, que me den sus expresiones o qué piensan de las expresiones virales de el señor en la manifestación, creo que se llama Carlos Sánchez, que dijo que la mujer pierde autonomía una vez queda embarazada. Quiero Gretchen Howe, rápido. Mira, yo te puedo decir que ahorita estaba diciendo Dávila Pernas que en el Partido Popular votaron 2 personas a favor. Esto no es asunto, por lo menos en nuestro caso, no estamos parcializados para una visión u otra. El Partido Popular es quien le abraza la diversidad de pensamiento y esto, como dije al principio, esto es un asunto de empatía y no que una mujer no se sienta criminalizada si tienes algunas excepciones o no. Ciertamente podemos recibir expresiones como la que tú dices, pero entonces siempre creas una duda. La compañera está hablando de es ilegal o no. La compañera dice, Dávila Pernas dice otra cosa, de que debe ser revocado por el tribunal. La cuestión es Oye, que no dije que debía ser revocado. bueno, tú dijiste que era un caso del tribunal para que Roe Que no es versus Wade necesario. no fuera... Sí, no sí, fuera dije que el Estado de Derecho ¿verdad? lo permite. Claro, pero entonces, mira esta conversación de nosotros, mira las expresiones que se vierten por diferentes individuos, pues no está claro. Tú puedes tener tu opinión, tú puedes tener la otra, pero ¿quién mejor que el tribunal exprese finalmente qué autonomía voy a tener como mujer, qué crimen voy a cometer como mujer si he decidido abortar y cuáles son las excepciones que queda evidentemente expresado con todo este rompecabezas que ha creado esta nueva legislación que tenemos ahora mismo aprobada en ley y pendiente a aprobarse? Representante Lizy Burgos, rapidito. Pues yo entiendo que la mujer siempre tiene la autonomía en términos de si en caso de una emergencia debe tener esa autonomía porque su vida está en peligro. Inclusive nosotros sabemos que ya se operan los bebés en el vientre materno, así de adelantada está la ciencia. Puede ser que cuando Roe v. Wade no había ese adelanto, pero después de eso la ciencia ha avanzado un montón y definitivamente la vida comienza científicamente en el momento que está el cordón de plata, que es cuando se une el óvulo y el espermatozoide. Eso es científico, eso es biológico, eso está comprobado, eso no es tema de debate. Y yo entiendo que la mujer debe, y ya está así reconocido en nuestro Estado de Derecho, mantener una autonomía en términos de proteger su vida en caso de una emergencia o un caso de salud. Luis Dávila Pernas. Yo pienso que
la mujer tiene que tener el derecho a decidir a base de lo que eran los conceptos de Roe versus Wade, como estaban establecidos, como ha sido por las últimas décadas. Y aquí yo no veo que se estén exterminando a la gente ni nada por el estilo, y yo creo que se debe de respetar esa posición. Yo siempre voy a respetar el derecho de la mujer a decidir en ese sentido. No lo puedes llevar al extremo de que si el bebé ya tiene, ¿verdad? Ya está grande, ya está ya es viable la viabilidad y nuevamente, de acuerdo con la representante, según va avanzando la tecnología, cada vez es más y más viable. Pero, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la píldora, luego el morning after pill, que no sé cómo se le dice en español. Eso ahora mismo es legal bajo el Estado de Derecho actual. Usted entiende que es ilegal, usted entiende que es un asesinato. Bueno, Si yo tengo relaciones muchas mujeres sexuales han hoy muerto y por la mi píldora esposa después. cae embarazada y mañana decidimos no tener ese bebé porque no podemos o porque no estoy hablando de mi caso, en caso de cualquier pareja, ¿verdad? Si esa mujer toma la píldora el día después, ¿es un asesinato o no es un asesinato? Bueno, definitivamente ya ahí estamos abriendo la puerta para un debate, porque a lo mejor la toma y no necesariamente está embarazada. Bueno, Ahora, si la tomas usted dijo después... que en el momento que el sí. espermatozoide Por entra al eso, óvulo, yo por creo eso, que eso pero ocurre a lo la mejor misma noche. pero al tú tener una relación, Prácticamente. eso no te dice que al otro día tú estás embarazada. Tiene que pasar un tiempo para tú saber. Está la píldora, que es la misoprostol, que es la que se está usando para que jóvenes la adquieran hasta por correo. Y eso ha causado un montón de problemas. Y eso está por la libre y eso hay que regularlo. En Estados Unidos están atendiendo esa situación. Definitivamente el debate es bastante largo, así que es bastante extenso, sí, se merece una segunda parte. María Buchan, rapidito. Mira, yo creo que sus expresiones fueron fatales. Yo creo en la autonomía total. No quiero excepciones, porque yo no quiero que tampoco me obligue a tener que abortar. Así que no, yo quiero la autonomía en su totalidad. Yo creo en las regulaciones son necesarias para una sociedad, pero esas regulaciones tienen que ser miradas con mucho cuidado, tener contextos históricos también y tener balance. Y honestamente, pues vuelvo y les digo, si tú quieres tu derecho defendido, también te toca a veces defender el derecho de otras personas, aunque sus ideologías son diferentes a las tuyas. Definitivamente este es un tema que divide a Puerto Rico, no podemos decir ni que un lado es mayoría que el otro, porque realmente es bastante controversial y divide a la población puertorriqueña. Pero entrando en otros temas, Wanda Vázquez, que es el tema más caliente ahora mismo, donde recibió el perdón presidencial del presidente Donald Trump y no va a tener que cumplir cárcel. Rapidito, ¿quién empieza? Bueno, es la gobernadora convicta. O sea, no hay quien lo despinte. Ya la indultaron, pero queda en su récord que es convicta. Y para todos los que seguimos el caso, ¿verdad? Es muy lamentable que tengamos una gobernadora que pase para la historia con este precedente, que primero llega a un acuerdo de culpabilidad y luego se negocia un indulto a nivel del presidente de Estados Unidos. Ya eso está... ya lo tenemos resuelto por el presidente. Ya ella aceptó, igual que los otros imputados, las cartas donde se ofreció el indulto, así que ya el indulto está. Pero lo más importante es centrarnos. Tenemos una gobernadora que tiene este récord y tenemos también la discusión de lo de las escoltas. Vamos a permitir que una gobernadora con este expediente se mantenga financiada sus escoltas, su protección. Eso entonces ahora debe ser el debate. Ya lo pasado y la historia está. No hay que la despinte. Que la gobernadora Wanda Vázquez es la gobernadora que fue convicta y después indultada. Claro, representante. Yo opino básicamente en esa misma línea. A pesar de que yo apoyo a Trump en sus políticas, en esta pues creo que no estoy muy de acuerdo porque precisamente estamos hablando que la percepción de la gente es que queda impune la corrupción y eso es algo que en Puerto Rico a los políticos siempre se le tilda de corrupto. Y entonces pues tiene una percepción negativa, pero obviamente sabemos que él tiene esa prerrogativa constitucional irrefutable, que él puede hacerlo. Y en este momento la discusión debe ser, no, pues ya ella está indultada o perdonada, pero hay que remover esas escoltas. Definitivamente el pueblo de Puerto Rico no puede seguir pagando por ese tipo de escoltas. Y la ironía, ¿verdad?, que es que para los tiempos en que Wanda Vázquez estaba en el poder, Donald Trump decía que Puerto Rico tenía de los políticos más corruptos que había conocido en el mundo. ¿Qué piensa Dávila sobre esto? Pienso que es un mensaje sumamente peligroso, porque lo que dice es que la corrupción paga
que si tú tienes dinero y tienes conexiones políticas, puedes salirte con la suya y con la tuya. Y yo creo que en ese sentido, pues, es un mensaje sumamente nefasto, peligroso. Y vamos, la cuestión de las escoltas, yo creo que es hasta peor el hecho del el indulto borra toda convicción. Es decir, ella ahora creo que no va a sufrir, ¿verdad? No, va a continuar con su licencia de abogada. Si mañana la quieren nombrar fiscal, la pueden volver a nombrar fiscal porque no hay ningún impedimento jurídico para que eso ocurra. Puede ir al tribunal y defender personas ante el tribunal como si nada hubiese pasado. Pero ese es el sistema en el que vivimos y ahí están los indultos, pero creo que cada acción tiene consecuencias y creo que esta es una acción más de muchas que ha tomado el presidente en cuanto, por ejemplo, cuando indultó a George Santos, que todo el mundo sabe que es el tipo más corrupto, que violó yo no sé ni cuántas leyes en Nueva York y lo indultó, y muchos otros más. Y es parte del patrón que él ha llevado a cabo desde que asumió la presidencia por segunda vez. Yo estoy de acuerdo con el compañero y las compañeras. Yo creo que lo adicional que quiero aportar en esto es, yo creo que es bien importante decidir que si ser trumpista es ser conservador y ser republicano, para mí esas cosas son totalmente distintas. Yo creo que ser republicano y ser conservador es totalmente diferente a lo que Trump está representando y las políticas públicas que está llevando a los Estados Unidos. Yo tengo muchas amistades y comparto y trabajo en Delaware con personas conservadoras y republicanas. Yo creo que el comportamiento de Donald Trump y todas sus acciones que ha tomado en casos como el de Wanda Vázquez y en otros casos como el que el compañero menciona, con todo lo que pasó en enero 6, y por ahí puedo seguir nombrando un montón de cosas, los que nos deja saber es quien tiene dinero, mi gente, no te preocupes, haz lo que a ti te dé la gana, que ahí va a ir el presidente y te va a perdonar. Que si tu ideología es mucho más extrema que la del presidente, hiciste todo este otro daño, que así te llevas la Constitución y la democracia que mucha gente quiere defender, que dice que le importa, que realmente la quiere, pero entonces está aplaudiendo estas cosas y acciones del presidente que no son tan democráticas, pues eso hay que cuestionarlo. Claro, el indulto está, pero la historia sigue. Por más que ella no le revoque la licencia o borre todo, la historia está. Es la primera gobernadora que fue convicta con un acuerdo de culpabilidad y luego, por defensa, estrategia, pues se negoció el indulto a nivel de presidente y ahí tenemos la historia. Que esto es muy peligroso porque establece un precedente para casos futuros, como dicen los compañeros. Si tienes dinero, tienes la opción. Si no tienes dinero, sí. Oye, lo positivo es que la gobernadora haya dicho que se las va a quitar, independientemente, aún con el proyecto de ley que está como está, o sea, que no requiere enmienda. Ella se las va a quitar y que ella vaya al tribunal y que entonces el tribunal decida si hace falta legislación adicional. Y para aclarar, ¿ningún ex candidato va a tener escolta o es solo Wanda Vázquez? Bueno, si se aprueba el proyecto de ley, me parece que hay 2 proyectos de ley, pero... hay 3. Hay 3, pero entiendo que casi todos o algunos de ellos incluyen una disposición que los candidatos a gobernador y comisionado residente, una vez si van a primaria, ya son candidatos oficialmente, todos tienen derecho a escolta. Claro, y es súper interesante. Y eso quedaría eliminado, perdón. Que todo el mundo aquí esté en consenso con este tema. Se muestra, ¿verdad? Que aunque varias personas pueden tener distintas ideologías, pues hay temas en los que todos podemos estar en consenso y de acuerdo. Como pueden darse cuenta, todos los que sintonizan Voces Analiza, hoy aquí no está nuestro compañero Olvin Valentín, pero Olvin Valentín fue los titulares de todas las noticias esta semana porque oficialmente se unió al Partido Popular Democrático. Yo quiero saber qué ustedes opinan sobre esto, si lo sabían desde el inicio, si se veía María venir. estaba mirando de reojo para que no le diera el primer turno. Olvin Valentín, excomisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, ahora, ¿verdad?, formará parte del Partido Popular Democrático. María, cuéntame. Bueno, yo como cofundadora del Movimiento Victoria Ciudadana les voy a ser sumamente honesta, pues para mí fue un poquito chocante el perder una figura como Olvin Valentín. No fue nuestro primer comisionado, Héctor Alejandro fue nuestro primer comisionado, muchas personas olvidan esa parte de la historia, pero Olvin Valentín fue quien defendió la democracia en el 2020 y trabajamos juntos. Además de eso, pues hicimos una amistad, ahora yo también, ¿verdad?, hablo como amiga. Yo creo que Olvin hizo un análisis personal de dónde él siente que puede aportar mucho mejor y decidió tomar esa decisión y irse a un espacio en el que entiende que es el vehículo partidista para él trabajar. Ahora bien, yo sí creo en la democracia y la democracia significa que se necesita una diversidad de partidos para que las personas se sientan identificadas bajo las ideologías que entienden que es la correcta. Para mí,
pues es obvio, porque trabajé en la agenda urgente, en los principios éticos, Victoria Ciudadana es ese espacio. Para Olvin Valentín en la actualidad, el espacio es el Partido Popular Democrático. En lo personal, y yo hablo por María, no por Victoria Ciudadana, le deseo mucho éxito porque yo sé que en su carácter personal es una persona seria, trabajadora y con un compromiso real para Puerto Rico, y yo no se lo puedo cuestionar porque defendió la democracia y sus acciones siempre van a hablar mucho más que sus palabras. Y cómo esto se refleja en el partido, ¿verdad? Que no es la primera figura que pierde después de haberse visto, podríamos decir, debilitado tras las elecciones del 2024. Bueno, yo creo que históricamente vemos, ¿verdad?, que todos los partidos tienen diferentes movimientos. Yo creo que Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, desde su comienzo han tenido unos cambios drásticos, ¿verdad? Nosotros nos pasaron cambios en el 2020, ahora en el 2024. Victoria Ciudadana, pues nos toca organizar, buscar las bases, ¿verdad? Es momento de anunciar cuándo son las reuniones en los diferentes municipios, cuál es el plan de trabajo. Le toca, ¿verdad?, a Victoria Ciudadana. Vuelvo y digo, yo no puedo hablar por Victoria porque actualmente yo no soy parte del liderato, pero el pueblo de Puerto Rico también es que tiene que decidir. Quiero añadir una cosita más. Siempre he sido consistente desde el 2020 que trabajamos en Victoria Ciudadana. Siempre solté al pueblo de Puerto Rico que analice las candidaturas y que vote por candidaturas. Y eso voy a ser consistente y lo voy a decir. Analicen las candidaturas. Claro, Luis Dávila Perna, ¿por qué tú piensas que el Partido Popular gana al quitarle la Victoria Ciudadana a Olvin Valentín? Mira, Olvin, he compartido muchísimo con él, le tengo mucho aprecio. Yo creo que el valor de lo que Olvin trae a la mesa se refleja, por ejemplo, en las expresiones de todos los líderes de Victoria Ciudadana que se han expresado en cuanto a su partida y su salida del partido. Él no lo han tirado por debajo del truck, no han dicho que es una mala persona. Todo lo contrario, han sido elogios. Y yo creo que ciertamente él tiene mucho que aportar. Ahora bien, Olvin, te quiero, pero fuiste de Guatemala a Guatapeor, brother. Te fuiste del partido que llegó segundo al que llegó tercero. No sé qué estás pensando. Segundo, montaste toda una narrativa por años contra que si el bipartidismo y la descolonización, y te fuiste a un partido del bipartidismo y a uno que no cree en la descolonización. Entonces ahora también te toca escribir lo que es la filosofía del PPD. O sea, explíquenme esa. Como una persona que no lleva ni 48 horas en el PPD es el que ahora va a escribir qué es lo que es ser popular. O sea, bro, la tienes difícil. Entonces, te ponen un micrófono al frente, tienes que entonces defender cómo es que, pues mira, es que la fórmula de estatus es fuera de estatus territorial, pero entonces Pablo José dijo el 25 de julio que si es dentro, que si esa definición fuera de la cláusula territorial significa independencia, pues entonces hay que irnos con la cláusula territorial, pues entonces, ¿qué es lo que es? O sea, está en una posición difícil, pero sé por qué lo hiciste. Te cerraron las puertas en Victoria Ciudadana, te hicieron la vida de cuadritos, nunca te permitieron crecer, florecer y poder aportar para el bien de Puerto Rico, y por lo menos ahora estás en un partido que sí, por lo menos creen las primarias, creen que haya la oportunidad de que las personas puedan aspirar y que sea el pueblo, el soberano, el que decida, ¿verdad?, si eres merecedor o no de un escaño, y espero que corran en las próximas elecciones y te deseo el mayor de los éxitos. Y Dávila menciona un punto muy importante que muchas personas han conversado, de que él, ¿verdad?, criticaba mucho el bipartidismo y al Partido Popular Democrático, digamos, la realidad. Pero la forma en la que responden varios miembros del Partido Popular es que esto es algo bueno, porque simboliza los cambios que se quieren hacer en el partido, y él dijo incluso que hasta Pablo José Hernández había comenzado a criticar el Partido Popular por las cosas que estaban haciendo mal. Gretchen, cuéntame, ¿esto tiene que ver con la refundación del partido? ¿Tiene que ver con esta nueva ideología que están buscando traer? Bienvenido, Olvin, al Partido Popular, la casa grande de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Lo siento, Dávila Colón, la puerta abierta. Perdóname, me diste vuelta. Sí, no, a mi mamá, imagínate, mi mamá ve Voces del Cambio. Pero esa es la puerta abierta que encontró y que estaba invitándola cada rato, fue esta. Y qué bueno, Olvin, que estás con nosotros. Esto es los cambios que estamos viendo, que estamos hablando desde hace más de un año atrás, donde el Partido Popular está escuchando su base, está escuchando que hay que hacer cambios, y están
haciendo, no estamos esperando hasta un año antes de las elecciones, estamos diciendo desde a principio de este cuatrenio que vamos al COPO 2028 y el trabajo no lo está haciendo solamente el presidente del partido, lo está haciendo todos los que somos electos, todos los que somos parte del Partido Popular y da resultados con personas como Olvin Valentín, que militaba fuera del partido y ahora él vio una opción que estamos haciendo el cambio, que no hay duda que es la vía más importante para servir a Puerto Rico en el 2028. Yo misma he tenido diálogos ya con Olvin, lo conozco su trayectoria, conozco más allá de lo que pueda diferir, lo que haya diferido en su pasado. Es un hombre comprometido con Puerto Rico, siempre abierto al diálogo, muy pragmático y muy disciplinado en lo que él cree. Así que qué bueno que está en la Casa Grande, donde la diversidad nos arropa, nos cobija y va a tener ese espacio donde vamos a seguir creando líderes que van a seguir ocupando los espacios tan importantes para Puerto Rico, que no podemos despegarnos nunca de lo que es el servicio a la gente. A veces se ven que hay diferentes iniciativas de que tú dices, pero ¿qué problema está resolviendo para Puerto Rico? Yo pienso que personas como Olvin, como esta servidora, como muchos servidores que están ahora mismo bajo el Partido Popular Democrático, tienen ese compromiso y quieren una oportunidad real para que puedan, más allá de hablar, sino ejecutar. Así, bienvenido, Olvin. Lizzy Burgos, por último, ¿qué tú piensas de este movimiento? Pues mira, me parece, en lo poco que conozco a Orville, me parece que es un muchacho trabajador que tiene una buena ética. En los partidos la gente va y viene, cada cual es libre de asociarse o de no asociarse, donde quiera que él esté, que se sienta bien, pues me imagino que él dará lo mejor que pueda, así que también le deseo éxito. Y Olvin Valentín es uno, como ustedes ya saben, miembro fundador de lo que es Voces Analiza, así que lo vamos a tener en entrevista después de este episodio para que le conteste la tiradera a Dávila, así que... ¿Qué tiradera? ¿Qué tiradera? Olvin, está sentido, te va a extrañar, pero lo vas a ver después. Me rompiste el panel con Suani porque ya no puede venir con Suani aquí porque No, entonces pero ya son dos. puede sustituir como popular. No, pues por eso, pero no vamos a estar los tres. Hay espacio para juntos más todo, nunca. hay espacio para todo, no empieces a pelear desde ahora. ¿Será envidia? Bueno, no sé. Dávila. Bueno, Yo sé que Olvin de poco a eso, poco no se sé. va a dar cuenta y cuando escriba la filosofía del PP, meter la estadidad ahí, brother, que sabe que es lo mejor. Olvin es bueno. No te dañes, Olvin. Estamos aquí dando la bienvenida con mucha alegría y mucho compromiso con el Partido Popular. Así que familia, pendiente a ese episodio y si te gustó este contenido, dale like, comenta, dale share. Y ahí acaba de entrar Olvin, está por ahí. Vente, Olvin, vente para acá. Así que no se desconecten de las plataformas de Voces del Cambio Podcast. Estamos en Spotify por si nos quieren escuchar nada más mientras van de camino para el trabajo, para donde sea que están yendo. Nos pueden ver en YouTube. Solamente aquí van a ver este panel y pueden ver el progreso de Olvin también. A ver si se le notaba lo de popular desde antes. Así que no olviden seguirnos también en Instagram, en TikTok y votar por Voces del Cambio Podcast, el mejor podcast de Puerto Rico. Mejor podcast en la categoría de mejor podcast en los premios Influencer. Voten.